Tiene por objeto recibir en audiencia al excelentísimo señor embajador de Irlanda, señor Paul Gleeson, para un saludo protocolar y abordar las relaciones entre nuestro país. Por lo tanto, la cuenta y varios lo haremos después de la exposición del señor embajador. Asiste junto a la señorita Gabriela Flores, ¿ya? De Cultura y Public Diplomacy Officer, dice. Así, ya, muy bien. Bien, embajador, tiene usted la palabra. Bienvenido, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Es un honor para mí estar hoy aquí. Como ha dicho, señora presidenta, me acompaña Gabriela Flores Díaz, un miembro clave del equipo de nuestra embajada. También me ayudará si tengo problemas con mi mal acento español. Tengo que comenzar para felicitar el equipo chileno, Las Diablas, que ha ganado hoy contra Irlanda. Es una victoria histórica y afortunadamente nuestras relaciones bilaterales son excelentes y podemos sobrevivir a esta derrota para Irlanda hoy. Pero no, es un gran privilegio personal y profesional para mí ser el primer embajador residente de Irlanda en Chile. Compartimos, como saben, profundos vínculos históricos, no solo a través de antepasados como Bernardo Higgins, Juan McKenna y John O'Brien, hombres nacidos en Irlanda o de padres irlandeses que desempeñaron enormes papeles en la lucha de Chile por su independencia, sino también a través de los cientos de mujeres y hombres irlandeses que ayudaron a dar forma a la vida social, cultural, económica y política de este gran país durante muchos años. Este respeto por Chile, su destacada democracia representada por este Congreso y su importantísimo papel en el mundo es compartido en los más altos niveles políticos de Irlanda. Nuestro actual presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, sirvió aquí como observador 1 internacional en el plebiscito de 1988, antes de regresar posteriormente para una visita como presidente en 2012. Y en marzo de este año, nuestro viceprimer ministro o Taoiseach Leo Varadkar fue el político de más alto rango del viejo continente cuando representó a la Unión Europea y a Irlanda en el cambio de mando presidencial aquí en Valparaíso. Con este importante interés político en Chile y una creciente relación económica que incluye una muy importante inversión irlandesa en energía renovable y agricultura en Chile, no fue una sorpresa que Chile ocupara el primer lugar en la lista para una nueva embajada de Irlanda cuando el gobierno irlandés lanzó su programa Irlanda Global en 2017. Esta nueva y significativa inversión en América Latina fue acompañada también por la apertura de una primera embajada de Irlanda en Colombia y el lanzamiento este año de una primera estrategia del gobierno irlandés para América Latina y el Caribe. Me complace compartir algunas copias de esta estrategia con los miembros de la comisión presentes hoy. Tanto la estrategia como el programa Irlanda Global reflejan la forma en que vemos a Irlanda como una isla en el centro del mundo y como miembro orgulloso de la Unión Europea. La Unión Europea a la que nos adherimos hace casi 50 años
cuando era la Comunidad Económica Europea, transformó a Irlanda en lo económico, pero también en lo social. Ha hecho que mi país se convierta en una sociedad más abierta, inclusiva y multicultural que nunca. El apoyo dentro de Irlanda a nuestra pertenencia a la Unión Europea es del 88%, una de las cifras más altas de toda la Unión Europea en la actualidad. Como esta comisión sabe bien, nuestros vecinos más cercanos en el Reino Unido han elegido un camino diferente. Lamentamos la decisión del Brexit tomado por una estrecha mayoría de los votantes del Reino Unido en 2016, pero siempre la hemos aceptado. Sin embargo, lo que no podemos aceptar es la decisión del gobierno del Reino Unido el mes pasado de romper el derecho internacional y el protocolo del acuerdo de retirada sobre Irlanda y Irlanda del Norte, que firmó hace menos de 3 años. Nuestra máxima prioridad a lo largo del proceso del Brexit ha sido evitar el daño a Irlanda del Norte y al acuerdo de paz del Viernes Santo, que se firmó en 1998 y que se sustentó en que nuestros dos países vecinos, Irlanda y el Reino Unido, fueran miembros de la Unión Europea y de su mercado único y unión aduanera. La clave para proteger la paz, como todo el mundo reconoce, ha sido mantener una frontera abierta entre Irlanda e Irlanda del Norte. El Brexit rígido, elegido por el Reino Unido, lo hizo más difícil, pero finalmente conseguimos un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea en octubre de 2019 con el protocolo sobre Irlanda y Irlanda del Norte como parte del acuerdo de retirada que resuelve la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De hecho, el gobierno de Boris Johnson en el Reino Unido ganó unas elecciones generales gracias a esta negociación. En palabras del primer ministro británico, el protocolo era un buen acuerdo con las mínimas consecuencias burocráticas posibles. También era totalmente compatible con el acuerdo de Viernes Santo, dijo Boris Johnson. Ahora, solo 2 años y medio después, el primer ministro ha presentado un nuevo proyecto de ley nacional que, en opinión de casi todos los expertos jurídicos, incumple el derecho internacional y los importantes compromisos del protocolo y del acuerdo de retirada. Y ello a pesar de que el protocolo goza de un apoyo mayoritario en Irlanda del Norte y de que esta región crece económicamente más rápido que cualquier otra del Reino Unido desde que el protocolo entró en vigor. Se trata, pues, de una coyuntura muy difícil y, señora Presidenta, es una lástima para la gente de Irlanda. Todos nosotros tenemos muchas conexiones con Inglaterra, con Gran Bretaña. Para mí, conocí a mi esposa en Londres, mi papá fue nacido en Londres, tenemos muchos amigos y amigas en la Cancillería del Reino Unido, como la excelente embajadora Luis de Sosa aquí en Chile. Pero una lástima porque muchos problemas con este gobierno en este aspecto. Irlanda y la Unión Europea piden al gobierno británico que actúe de acuerdo con el derecho internacional y que confíe en la asociación y la negociación para introducir cambios en el protocolo y en su aplicación que puedan hacer que funcione mejor. Tenemos que poner nuestra fe colectiva en el derecho internacional y en las asociaciones que siempre han funcionado mejor para conseguir la paz, la prosperidad y la reconciliación. Cuando se trata de la asociación y la prosperidad de la Unión Europea y Chile, tenemos, por supuesto, el potencial de llevar nuestra relación a un nuevo nivel
con el acuerdo, esperemos, en los próximos meses, para modernizar el acuerdo de asociación que firmamos hace casi 20 años. Ese último acuerdo contribuyó a duplicar con creces nuestro comercio bilateral. Pero en los 20 años transcurridos, las realidades y las ambiciones han evolucionado y ahora debemos adaptar nuestro marco para hacer justicia al potencial de nuestra relación. Con ese espíritu, el acuerdo modernizado sería el más ambicioso e innovador que la Unión Europea ha firmado hasta ahora en el mundo y el primer acuerdo de nueva generación que hemos firmado en América Latina, con capítulos sobre género y comercio, desarrollo sustentable, apoyo a las pymes y a los sistemas alimentarios sustentables, transparencia y participación ciudadana. Ese acuerdo marcará un paso importante en el camino hacia el mundo que queremos para las generaciones futuras. Señora Presidenta, con su permiso, me gustaría decir también unas breves palabras sobre los enormes retos a los que nos enfrentamos todos a nivel mundial como consecuencia de la ilegal y vergonzosa invasión de Ucrania por parte de Rusia. Para empezar, quiero decir lo mucho que agradecen Irlanda y nuestros socios de la Unión Europea las claras palabras de condena del presidente Boric y antes de él del expresidente Piñera en relación con el asalto ruso no provocado que ha costado miles de vidas y ha causado una enorme crisis de refugiados y de alimentos. Debemos ser 100% claros en este último punto. Rusia es la única responsable de la alteración de la seguridad alimentaria mundial que ha provocado con su destrucción y bloqueo de los puertos ucranianos. Irlanda celebra con entusiasmo la decisión tomada el mes pasado por el Consejo Europeo de conceder el estatus de candidato a la Unión Europea a Ucrania, así como a Moldavia. Se trata de una clara señal de esperanza para el pueblo y el gobierno de Ucrania sobre su lugar en la familia europea. Irlanda también acoge que el Consejo haya reiterado que la Unión Europea seguirá prestando un firme apoyo a la capacidad de recuperación económica, militar, social y financiera general de Ucrania, incluida la ayuda humanitaria. El mensaje de Europa y del mundo, incluida América Latina, al presidente Putin, debe seguir siendo claro. Una agresión no provocada de este tipo contra vecinos amantes de la paz y sociedades democráticas es totalmente inaceptable y será respondida con la mayor firmeza posible a nivel internacional. Ha sido alentador ver a Chile en la vanguardia de la transmisión de este mensaje en las Naciones Unidas y en otros ámbitos internacionales. El presidente Boric volvió a ser claro en este sentido tras su llamada telefónica con el presidente Zelensky la semana pasada. El puesto de Irlanda en el Consejo de Seguridad de la ONU durante 2021 y 2022, resultado de unas duras elecciones en las que nos enfrentamos a dos grandes amigos, Noruega y Canadá, ha garantizado que estemos en el centro de los principales debates sobre esta crisis y muchos otros. Irlanda formó parte del núcleo de estados que llevaron la iniciativa de veto a la Asamblea General en abril, donde fue adoptada con éxito. Esto significa que la Asamblea General celebrará ahora un debate cada vez que se utilice el veto en el Consejo de Seguridad. Se trata de un nuevo elemento importante para aumentar la responsabilidad y la transparencia en el trabajo de la ONU. Desde que ocupamos nuestro puesto el año pasado, hemos actuado en toda la agenda del Consejo,
aportando nuestra perspectiva independiente y de principios a una serie de cuestiones clave, en consonancia con los principios básicos de nuestro mandato: construir la paz, reforzar la prevención de conflictos y garantizar la rendición de cuentas. Durante nuestro mandato en el Consejo, hemos podido avanzar con fuerza en el mantenimiento de la paz, en la agenda de mujeres, la paz y la seguridad, y en el compromiso de la sociedad civil. Irlanda presidió el debate abierto de alto nivel sobre clima y seguridad, y junto con Níger dirigió las negociaciones sobre un proyecto de resolución sobre clima y seguridad. También hemos defendido firmemente los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de los civiles en todos los trabajos del Consejo de Seguridad. He tenido muchas conversaciones con colegas de muchas misiones de las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, y de hecho con nuestro equipo de la OCDE en París, sobre la frecuencia con la que Irlanda comparte perspectivas internacionales con Chile y la frecuencia con la que apreciamos las ideas y la energía que sus diplomáticos, ministros y ministras y otros representantes políticos aportan a estos debates. Y podría añadir, antes de terminar, señor presidente, que esta cálida relación multilateral caracteriza también nuestras amplias y crecientes relaciones bilaterales. El potencial es enorme. Las consultas políticas del año pasado entre nuestros dos países, por ejemplo, abrieron nuevos diálogos sobre cuestiones tan diversas como la protección de nuestros océanos y la forma de garantizar una mayor igualdad de género en nuestros respectivos ministerios de Asuntos Exteriores. Tenemos mucho que aprender el uno del otro, y espero que también podamos fortalecer las relaciones entre nuestros respectivos parlamentos en los próximos años. Me encantaría contar con su colaboración en este empeño, que es una prioridad también en nuestra nueva estrategia para América Latina. Nos enfrentamos a muchos retos comunes y solo podemos beneficiarnos si nuestros principales representantes políticos comprenden mejor las preocupaciones y prioridades de los demás e identifican más oportunidades para trabajar juntos. Muchas gracias, señora presidenta, y estaré encantado de escuchar las opiniones y preguntas de los miembros de la comisión. Gracias. Muchas gracias, señor embajador, por su exposición, que ayuda e ilustra magníficamente cuáles son las prioridades de ustedes y la agenda bilateral también que compartimos. Ofrezco la palabra a los señores diputados y señoras diputadas. Diputado de Rementería, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su exposición, embajador Gleeson. Informarle al embajador que estamos formando el grupo de amistad parlamentaria entre Chile y Irlanda. Creo que va a ser algo muy positivo. Irlanda es un país que está en la vanguardia en muchos temas en el mundo. Ha vivido un proceso lo último muy interesante, que Chile tiene mucho que aprender, que tiene un papel clave en la Unión Europea, que eso es un gran socio de nosotros es la Unión Europea, y Irlanda en esa situación que el mismo embajador ha mencionado por la situación que se vive ellos van a tener una de las pocas fronteras que va a tener la Unión Europea, y que es una situación bastante delicada, es sabido por lo que pasó en Irlanda del Norte. Entonces creo que ahí se da una situación bastante interesante que Chile puede cooperar también y aprender de la situación que está viviendo Irlanda. También mencionar y reconocer que vino el Tanaiste, Leo Varadkar, al cambio de mando, que él fue, Taoiseach, lo pronuncié bien, el ex primer ministro estuvo acá. Eso demuestra que se trajo una representación del más alto nivel, y eso demuestra un compromiso de amistad de Irlanda con Chile. Entonces agradezco especialmente la presencia acá del embajador Gleeson, y creo que podemos trabajar mucho juntos y aprender mucho de lo que está viviendo Irlanda en varios temas. Igualdad de derechos, también creo que ahí Irlanda ha sido un pilar de eso en Europa.
tuvieron hace poco un plebiscito bastante interesante que garantizó el derecho a las mujeres. Cuando lo vemos en retroceso en algunos países, creo que ahí Irlanda puede ser un aporte significativo de un país con una historia de religiosidad bastante interesante y bastante, digamos, marcado, digamos, esa identidad, que una identidad católica no significa una diferencia a la actualización de los derechos de las personas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado de Rentería. Quiero recordar que a las 3:30 se comienza la sesión especial. Los diputados que quieran concurrir a dar quórum. ¿Hay alguien más que quiera pedir la palabra? Diputado Moreira. Bueno, darle la bienvenida al señor embajador, y obviamente que nuestro país con ustedes tiene ciertos lazos, como bien lo decía, con uno de nuestros próceres, como Bernardo Higgins, como Juan Maquena, O'Brien, y también Patricio Lynch, Claro. del cual hay cierta herencia de sangre también con mi familia. Yo creo que lo importante es estrechar los lazos entre ambas naciones, sobre todo, ¿no es cierto?, en el ámbito tecnológico, que es muy importante. Y yo creo que en Chile siempre ha estado la visión de Irlanda por todos los problemas que han tenido de guerras civiles internamente, y con el tiempo hemos visto que de a poco se ha ido subsanando ese problema, y eso es lo importante. Han sabido construir la paz en su país. Para nosotros es un honor que usted esté acá, y insisto, tenemos que estrechar más los lazos y traer más cerveza a Irlanda. Gracias. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado Moreira. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, señor embajador, yo simplemente, por cierto, reiterarle que vuestro país y el nuestro comparten una agenda común en política exterior, fundamentalmente en lo que dice relación con el fortalecimiento de los espacios bilaterales, con la agenda de mujer, con la agenda de paz, con la agenda de seguridad, con la resolución de los conflictos por la vía diplomática, con la condena al uso del instrumento bélico en los conflictos con nuestro país, como ha sido la invasión rusa en Ucrania. Yo diría que estos puntos, sobre todo, a mi juicio, fortalecer los espacios multilaterales es lo que nos va a permitir la convivencia a nivel global, y que esta guerra sea resuelta en definitiva, porque solo esa resolución es la posible, la resolución por la vía diplomática. Y yo quería hacer un pequeño alcance acerca del tema del protocolo de Irlanda del Norte. Entiendo que la Unión Europea se opone absolutamente a cualquier renegociación del protocolo de Irlanda del Norte, que incluso está judicializando el tema con Reino Unido. Pueden haber infracciones que impliquen multas. Ese punto quería precisarlo con usted, porque efectivamente el protocolo de Irlanda del Norte es fundamental en el acuerdo de retirada, digamos, claro, el acuerdo del Brexit. Eso, y volver a reiterarle los agradecimientos por estar aquí y por la exposición que nos dio. Gracias, señor embajador. Gracias. Pues muchas gracias, señor presidente. Entiendo la dificultad con la hora, pero muy brevemente. Y diputados, muchas gracias también por sus comentarios, muchas gracias por su interés. También, diputado, en la amistad parlamentaria, y después de nuestra apertura formal de nuestra embajada solo en marzo de este año. Estamos muy agradecidos. La Unión Europea, como ha dicho, es muy importante en la vida política de Irlanda. Fue muy claro durante el Brexit, cuando muchos primer ministros de Asuntos Exteriores han visitado a la frontera en Irlanda. Fue un buen señal de apoyo durante este periodo. Y por supuesto, tiene razón también hablando de la identidad católica de Irlanda también.
Eso es una cosa que compartimos. Dos países que en el pasado fue muy conservadora, muy tradicional, muy católico, más y más modernizado durante los años, más y más inclusivo. En Irlanda en 2015 fuimos el primer país en el mundo con el plebiscito para apoyar el matrimonio igualitario. Fue excepcional para un país católico en el mundo. Diputado, también con Patricio Lynch tenemos fortalecer la conexión allá y muchas gracias por el reconocimiento. Y tiene razón también sobre el ámbito tecnológico. La semana pasada estaba reuniéndome con Invest Chile aquí para hablar cómo en Irlanda tenemos 9 de las primeras 10 empresas del mundo en la tecnología que tienen su sede en Europa, en Irlanda. Y las razones que tenemos esa concentración de empresas tecnológicas allá y las oportunidades que presentan también para las relaciones entre Chile y Irlanda. Estamos muy contentos también compartir otro día lecciones de nuestro proceso de paz en Irlanda del Norte, lecciones de reconciliación allá, lo que ha funcionado bien, lo que no ha funcionado durante los años también, y compartir las lecciones aquí también. Sobre Ucrania, claramente, señora presidenta, necesitamos un fin a la guerra y una solución, pero al mismo tiempo Rusia necesita terminar con sus actividades allá y si bien la agresión continúa, es fundamental para nosotros que las medidas restrictivas continúen al mismo tiempo. Y por supuesto, con el protocolo y el acuerdo de retirada, hay mecanismos allá en el acuerdo de retirada para funcionar mejor. Lo que el Reino Unido no puede hacer es actuar o hacer esfuerzos en una manera unilateral. No puede hacerlo. Cuando tenemos un acuerdo internacional entre partidos que firmamos solo hace 3 años, necesitamos trabajar en este acuerdo para hacerlo y es muy posible. Pero muchas gracias, señor presidente y diputados y diputadas. Es un honor para mí estar aquí. Muy bien, gracias a usted, señor embajador. Dado que tenemos que ir a la sesión especial, propongo lo siguiente. La cuenta está en los correos de ustedes, en puntos varios. ¿Hay algún punto vario que quieran? ¿Sí? Entonces vamos a pedirle al embajador, nos vamos a pedirle porque tenemos que estar a las 3:30. No, terminamos los puntos varios y nos vamos. Claro. Terminamos los puntos varios y... sí. Podemos suspender ya para despedirnos del embajador. Con el objeto de exponer los puntos varios. Diputado Undurraga, diputado Alavés. Diputado Undurraga tiene la palabra. Vamos a hacer por edad. Gracias, presidenta. También diputado. Me gustaría poder oficiar, si a esta comisión le parece, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al departamento que corresponda, para que se informe el número de chilenos y chilenas que se encuentran en el extranjero y de la misma forma el número de extranjeros que actualmente residen en Chile, naturalmente con números estimados y en la fecha que pueda tener esa comparación el gobierno. Solo el primer oficio que me interesa, el propósito de esto es poder hacer un análisis comparativo entre migración en un flujo y en el otro flujo. Y el segundo oficio que me gustaría solicitar, presidenta, es que se informe con qué países tenemos tratados bilaterales vigentes sobre regulación e ingreso migratorio con el respectivo intercambio de información entre los países. Esos dos oficios. Gracias, diputado Undurraga. Una consulta respecto a para poder oficiar.
respecto al número de extranjeros en cualquier situación, extranjeros con vicerresidentes, extranjeros, cualquiera sea la situación de los extranjeros y me imagino que estratificarla, o sea, señalar cuánto lo más están desagregado posible. Residencia temporal, residencia... Ya. Exactamente. Correcto. Acordamos entonces el oficio, ¿sí? Son dos oficios. Los dos oficios, ya. Diputado Lavé, tiene la palabra. Presidenta, creo que es necesario que esta comisión también oficie al Ministerio de Relaciones Exteriores, al departamento que corresponda, para que nos expliquen un poco cuáles van a ser las políticas en materia de nombramiento en distintas embajadas. Tomando en cuenta que el nombramiento en la Embajada de Argentina de la señora Bárbara Figueroa también generó revuelo, tomando en cuenta que pareciera ser que era un favor político o un reconocimiento a través, más bien, para el Partido Comunista. Como también en el caso del diputado del, ¿cómo se llama?, de Polo, que yo pedí que se oficiara, que generó una controversia en esta mesa, presidenta por su intermedio, que se oficiara también y ver qué está pasando con el nombramiento de Polo, si es que finalmente se va a dar o no se va a dar el agreement. Yo entiendo que también fue algo que generó un problema en esta mesa y así también en la opinión pública, tomando en cuenta que estaba clarísimo que el señor de Polo era un activista en contra del gobierno del señor Bolsonaro. Y para terminar, el último nombramiento, que yo no voy a las capacidades de Germán Berger, lo que sí creo es que fue de una manera totalmente amateur, tomando en cuenta que se le pide que sea agregado cultural en España y tomando en cuenta que la sede está en Madrid y se estaría, entre comillas, radicando en Barcelona. Entonces creo, y me gustaría saber, además tomando en cuenta, Presidenta, por su intermedio, que el canciller se entera una vez, digamos, nombrado y tampoco se le entrega... Perdón, el cónsul se entera, digamos, así como a la buena de Dios, faltando, digamos, probablemente un protocolo y que se le avisara y que él también pudiera dar, o probablemente, su opinión, tomando en cuenta que tampoco existe la manera física de poder tomar ese cargo, porque hoy día el mismo cónsul dice que hoy día las condiciones en esa embajada no están para poder recibir a este nombramiento de delegado, digamos, cultural. Por eso pido que esta comisión, si lo tiene bien, oficie digamos, al Ministerio del Interior, porque pareciera ser que nuevamente estos son favores políticos, tomando en cuenta que hoy día también, o premio político, entonces me gustaría saber cuál es el criterio que hoy día Relaciones Exteriores está tomando para los nombramientos en el extranjero. Gracias, Presidenta. Digo a Germán Berger, que es mi hijo, quiero señalarle en primer lugar que no es primera vez que el agregado cultural tiene asiento en Barcelona, ha ocurrido en múltiples actividades. En segundo lugar, que no se pide el parecer del cónsul para la designación de un agregado cultural, que lo hace el presidente de la República y la canciller. Eso es el segundo punto para tenerlo claro. Y en tercer lugar, respecto a la habilitación o no habilitación, eso es tampoco decisión del cónsul, eso es algo completamente, algo que señala el cónsul, que no es así por lo demás. Yo quiero señalar que yo me opongo a enviar un oficio para señalando que la Cancillería hace designaciones de tipo político al nombrar a la embajadora Bárbara Figueroa, al inquirir por qué no se ha nombrado o no se ha propuesto otro embajador, o para la pretensión suya que el caso del agregado cultural Germán Berger sea inusual porque el asiento está en Barcelona, lo cual le acabo de señalar que no es así. Ha sido en muchas ocasiones el asiento en Barcelona, es una decisión que toma la Cancillería por razones institucionales y financieras, entre otras. Gracias. La palabra la tiene primero el diputado Félix González, Tomás de Rementería, Catalina del Real. Muchas gracias, Presidenta. Yo quisiera plantear esto con la mayor altura de miras, porque hay un trabajo que a nosotros nos corresponde hacer como diputados, como comisión también. Si lo hacemos es un hecho político y si no lo hacemos también es un hecho político, si nos omitimos. Y es sobre el caso de su hijo, Presidenta, y por lo tanto creo que todos tenemos también la obligación, el derecho y obligación al mismo tiempo de inhabilitarnos sobre algunos temas
sin que eso sea un drama, ¿no? Uno puede pedir un reemplazo, etcétera, pero creo que no podemos dejarlo pasar porque, por una parte, ha causado también que los medios de comunicación estén atentos a esto, y nosotros, si nos omitimos, generamos un hecho político. ¿Y por qué es importante abordarlo? Porque hay un cónsul que emite una carta, ¿verdad?, oficial, en donde se cuestiona esto, ¿no? No es un comentarista, no es un periodista, no es el diputado Lavé, sino que es un cónsul. Entonces creo que tenemos que abordarlo, y creo que la mejor forma de abordarlo no es con un documento, mucho menos con algo que yo no comparto, que diga que incluya también un grupo de embajadores con una argumentación en relación a que son nombramientos, no sé cómo recuerdo las palabras que usó el diputado, eso yo no lo comparto, sino que este caso en particular debiera ser abordado con el ministerio acá presente, porque evidentemente que el cónsul dé la alerta de que esto puede generar un problema político al país por el movimiento independentista catalán, y meternos en un tema que pudiera tener un efecto para nosotros. Entonces yo esperaría, Presidenta, que no sea usted quien defienda el caso acá, en nombre del gobierno, sino que esté el gobierno. Y su hijo, que tiene todo el derecho a estar ahí, y el presidente tiene todo el derecho a nombrar a Sebastián de Polo en Brasil, a Bárbara Figueroa en Argentina, y a quien quiera nombrar, para el bien de Chile. Eso no es para mí por lo menos no es el tema de discusión, sino que esta alerta que ha dado el cónsul, que nosotros no podemos dejarla pasar, ¿no? Porque somos la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que es además la Cámara Fiscalizadora. Entonces quisiera pedir, en resumen, Presidente, que pueda ser invitado el gobierno a una sesión en donde pueda referirse a esto y poder nosotros hacer nuestro trabajo, que es lo que corresponde que hagamos. Gracias, diputado. Yo insisto, ya que ha sido mencionado, yo no me voy a prestar para operaciones políticas absolutamente infames. El cónsul, cuando pretende y sugiere que el hecho que el agregado cultural esté en Barcelona, cuestión que, repito, no es primera vez, sino que en muchas oportunidades el agregado cultural ha estado en Barcelona, entre otras cosas el primero fue Pablo Neruda, pretender instalar que esto es una señal para el separatismo catalán es de una irresponsabilidad política que yo no me voy a prestar para una operación de este tipo. Porque a mí me llama la atención que, llegando recién la canciller desde España, donde celebró, entre otras cosas, acuerdo de política exterior feminista, donde la relación entre España y Chile está en el mejor momento que nunca haya estado, se permita no cubrir eso, sino que agitar esto y señalar ni más que menos que hay una señal al separatismo catalán. O sea, es una irresponsabilidad gravísima, a mi juicio gravísima, ¿ya? Que un cónsul instale o pretenda instalar eso. Y a mí me gustaría saber a qué obedece esto. ¿Cuál es la coordinación que hay detrás de esta operación? Porque hay una coordinación evidente, a mi juicio. Me pidió la palabra primero el diputado de Rementería, después Catalina del Real, después el señor Lavé. Señora Presidenta, por su intermedio. Y el señor González. Acá hay un primer punto que no puedo dejar pasar. Que es saber de dónde, por qué se hizo pública una comunicación interna del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí me hace mucho sentido que tal vez el cónsul lo está haciendo con una intencionalidad política que no es aceptable a un funcionario del servicio exterior. Entonces me gustaría también preguntar eso, porque las comunicaciones de la Cancillería son internas. Cuando le manda un cónsul, a este caso a la subsecretaria, no debería hacerse público. Y en el segundo lugar, yo creo que los países optan por sistemas de designación de los funcionarios diplomáticos. Hay otros países donde obviamente tiene acuerdo parlamentario para el nombramiento de embajadores. En Chile no es así. En Chile hay una tradición constitucional que lo reconoce esta Constitución, lo reconoce el borrador de la Constitución, lo reconoce la Constitución del 25, que los embajadores son de designación presidencial porque el presidente es el que lleva las relaciones exteriores. Entonces,
uno puede hacer toda la crítica política que pueda dar nombramientos de tal o cual persona, pero no corresponde entre las facultades de fiscalización emitir un juicio sobre un nombramiento. A mí, por ejemplo, no me gustaba que Miguel Otero fuera embajador en Buenos Aires o que lo fuera Nicolás Monker, pero son designaciones que eran del presidente y nadie puso en entredicho que se nombrara tal o cual persona. Entonces yo creo que acá nos estamos desviando un poco del foco de esta comisión, pidiéndole cuentas a un presidente democráticamente electo de quién nombra o quién deja de nombrar. Y sobre el tema particular del Consulado General, o sea, de la situación de la agregaría cultural en España, es una práctica bastante usual, no solo en España, sino que en distintas embajadas, de que se ponen una sede distinta, porque muchas veces los países tienen capitales distintas a la capital política, a su capital cultural. Obviamente, por ejemplo, en Estados Unidos es normal que el agregado cultural esté en la ciudad de Nueva York y no en la ciudad de Washington, que es una capital política, digamos, no una capital cultural. Se usa mucho en Brasil también, que cuando hay agregados culturales están en Sao Paulo y no en Brasilia, porque son capitales culturales. En el caso de España, yo creo que eso responde a una situación. El señor Berger no tiene culpa de que su madre sea la diputada Hertz. Él ha hecho una carrera, digamos, en el mundo de la cultura, las comunicaciones y las artes bastante destacada, y creo que puede cumplir la función perfectamente. Y obviamente es desconocer la situación de España, ver que Barcelona es la capital cultural hoy día de España. Entonces esa situación, y obviamente en España las distancias no son tan grandes, de Madrid a Barcelona en avión es una distancia más o menos corta, entonces se puede hacer eso. Sí me preocupa y quiero reiterar de que se esté haciendo dentro del servicio diplomático, y creo que eso hay que hablarlo muy bien con la DICA, y hay que hablarlo también con la subsecretaría, de que haya funcionarios diplomáticos que estén haciendo jugadas políticas con los nombramientos. Yo creo que la mayoría del cuerpo diplomático de Chile es bastante profesional. Nosotros hace poco estuvimos con Azerbaiyán, con la diputada Cid, y nos tocó hablar tanto con el embajador como con el encargado de negocios. Vimos personas profesionales tremendamente preparadas, pero creo que no corresponde que se filtren informaciones privadas de los consulados hacia la opinión pública, porque no es el camino a seguir y no es la función que tiene el servicio diplomático de andar compartiendo cosas a la prensa, porque no se me ocurre otra persona que pueda haber acompañado esto a la prensa que no fuera alguien desde el mismo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es todo, señor presidente. Diputada Catalina del Real, tiene la palabra. Les recuerdo que tenemos que ir a la sala. Gracias, Presidenta. Presidenta, primero recordarle a usted y a todos los diputados presentes que esta sesión está siendo transmitida por televisión y lo están viendo todos los chilenos. Por lo tanto, usted se hace un flaco favor a usted misma de estar defendiendo a brazo partido a su hijo en esta institución y negándonos el derecho de que venga alguien de Cancillería a explicarnos. Esta fue una noticia que se levantó en la prensa, que nosotros leímos en la prensa, y por lo tanto tenemos todo el derecho que venga alguien de Cancillería a explicarnos. Nada más que eso es lo que está pidiendo esta comisión, y yo creo que debería ser una solicitud, que usted debería aceptarla y además debería inhabilitarse. Gracias. Gracias, diputada. Yo tengo el derecho de dar las opiniones que quiera de partida, y enseguida le insisto, por si parece que no lo recuerdan, que la designación de los embajadores, embajadoras, agregados culturales, agregados de prensa, agregados comerciales en general, es facultad del presidente de la República. Eso para que quede claro. Diputado Lavé y después diputado Paraíba. Sí, te voy a volver a insistir, sí, presidente. Que yo voy a tener que suspender okay. en este momento porque tenemos que ir a la sala. Por eso, presidenta, por no haber tenido el grado de imparcialidad, la ecuanimidad, digamos, en su calidad de presidenta, yo bajo el artículo 211 la censuro a usted, porque hoy día ha quedado demostrado que no tiene la capacidad de ser imparcial con respecto a algo que es un derecho como parlamentario, de pedir y oficiar a la Cancillería para que nos explique cuáles están haciendo y cuáles van a ser los protocolos, y ellos verán, porque pareciera ser, presidenta, que usted está defendiendo al gobierno, que me parece perfectamente bien, pero hoy día nosotros tenemos la facultad, que me corrijan, de poder invitar a la canciller a que nos explique qué es lo que está pasando, porque además hay un problema dicho por el cónsul. O sea, yo no soy quien para cuestionar al cónsul, menos usted, presidenta, con mucho respeto a través suyo, y que venga a la Cancillería y explique, y no sea usted quien está defendiendo. Por eso, por el artículo 211, la censuro por no ser parcial en esta discusión. Muchas gracias, presidenta. Perfecto, se verá en la próxima sesión la censura. Perfecto. Diputado Moreira. Bueno, yo quiero tranquilizar un poquito las aguas. Comparto con lo que dijo
el diputado Lavé y también la diputada del Real. En principio se pidió un oficio, que es más simple, es súper abreviado, la Cancillería o quien corresponda contesta. Y llegamos ahora a tener que pedir que venga la canciller, que lo hace ya, agranda más el asunto. Entonces, yo creo que nos tenemos que decidir ahora y si no hay acuerdo, bueno, votar, si es que se puede votar, ¿sí? Para poder llegar, señora presidenta, para que podamos llegar a un acuerdo. Quiero que sepa que de parte mía y también del diputado Lavé, esto no es una operación política en contra de usted y menos de su hijo, porque nadie está cuestionando su profesionalismo y que lo hizo muy bien también en el gobierno pasado, o anterior, perdón. Así que yo pido que, no sé, tratemos de fijar, o mandamos el oficio, o invitamos a la canciller para que nos dé la información. Lo que abunda no daña. Usted ha dado una información que a mí no me da duda de lo que está diciendo, pero nosotros queremos que venga esa información de parte de un ente oficial del gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Moreira. Entiendo que lo que pidió el diputado Lavé no es solo respecto al agregado cultural. Él habló de los nombramientos políticos y puso como ejemplo el nombramiento de Bárbara Figueroa. Así eso no es para inmiscuirse. Insisto, eso es una decisión del presidente de la República a quien designa. ¿A quién designa? Usted se refirió a que quería un oficio en que señaláramos, ¿no es cierto?, la inconveniencia de los nombramientos políticos, que además señaláramos también el caso del señor De Polo. Así que quede claro, no tiene que ver solamente con Germán Berger. Yo me opongo a esos oficios, lo vuelvo a reiterar, no corresponde que nosotros realmente volvamos nuevamente a la Cancillería a dar la opinión sobre que este otro fue nombrado o no nombrado y por qué el gobierno de Brasil lo entrega el Agriman. Pidió la palabra el diputado González y después Tomás de Rementería. Sí, presidenta, por eso yo quise hacer una diferencia con lo que está pidiendo el diputado Lavé, que es un oficio sobre 3 nominaciones. Yo no... Yo lo que pedí, presidenta, por su intermedio, es que se oficie a la Cancillería para que nos explique cuáles son los motivos o el cómo está designando a sus representantes del extranjero. Y puse 2 ejemplos anteriores. Perfecto. Y a raíz, estoy pidiendo, a raíz del caso del que vimos hoy día. Pero sí, es que yo no estoy pidiendo que se oficie por los otros 2. Esos fueron ejemplos. Ah, ok. Porque bueno, a lo mejor fue un error administrativo, no va a ser el gobierno. Bueno, no sé. es distinto a lo que yo solicité, presidenta, y pedí también que lo hiciéramos con altura de miras, porque es un hecho político el no hacerlo, es un hecho político hacerlo, y que usted se niegue es un hecho político todavía más notorio. Y creo que esto no tiene que ver, por lo menos lo que yo solicité, presidenta, es que venga el Ejecutivo a explicarlo. Hablé sucintamente de lo que dice esta carta de un cónsul al gobierno y creo que eso es lo más sano, ¿eh? Que podamos escuchar al gobierno y que nos diga al gobierno, pero presidenta, necesito poder explicar de nuevo lo que dije al principio, que pueda venir el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el gobierno, ¿no?, que pueda el Ejecutivo venir a explicar no por qué nombró a esta persona. Yo por lo menos no estoy cuestionando que nombre a una persona y reafirmo el derecho que tiene el presidente a nombrar libremente a estas personas. Y él tiene que evaluarlo. No es el nombramiento de la persona, sino que es lo que dice la carta del cónsul, en donde podemos llegar a la conclusión de que el que está mal aquí es el cónsul, ¿no? O tal vez no. Y en esta carta de un cónsul a el Ministerio de Relaciones Exteriores son 6 puntos, y los 6 puntos son necesarios que se aclaren. Y hay uno que no puedo dejar pasar, que es el que argumenta el cónsul. Pero yo no quiero una explicación sobre el independentismo catalán, que uno puede estar de acuerdo o no también. Y yo no quiero una explicación con todo respeto, presidenta, del diputado de Rementería. No quiero una explicación suya, presidenta. No debemos hacer un debate acá de lo de fondo.
bueno, y tampoco quiero verlo a través del filtro de la prensa, porque la ministra no me habla a mí, le habla a un medio de comunicación, el medio de comunicación edita y me habla a mí. Si nosotros nos informamos a través de la prensa, estamos informándonos a través del señor Luxit, a través de la red, a través de intermediarios. Esta es la Cámara Fiscalizadora, ahí hay unos asientos y es normal que venga el gobierno a hacerlo. Ahora, lo que tal vez es inusual es que sea su hijo presidenta. Entonces, lo más sano, usted esa sesión o esa parte de la sesión se inhabilita, hay un reemplazo, no sé, para poder abordarlo de manera tranquila. Y quiero aclarar, yo no soy parte de ninguna coordinación, ni de ninguna mala intención, ni de ninguna operación política, de ninguna especie. Yo estoy acá haciendo mi trabajo de manera muy independiente. A mí nadie me pautea, ni siquiera las personas que se sientan al lado mío en la sala. Ni siquiera converso con el diputado de la B. No hemos hablado nunca jamás en la vida, solo nos hemos saludado cordialmente como corresponde. Entonces, despejar eso, por lo menos de mi parte, que no hay ninguna intención. Y sobre la transparencia de la que habla el diputado de Rementería, a mí me parece que los actos del Estado deben ser públicos. Entonces yo me preguntaría por qué nosotros no podemos enterarnos de lo que un cónsul le escribe a el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué tiene que ser secreto? Porque hay que hacer una especie, eso yo intuí, una especie de como investigación, cómo se filtró esto. Son documentos públicos y nuestros correos electrónicos son documentos públicos. O sea, quien quiera puede ver mi correo electrónico y ver todo lo que hacemos tiene que ser público. Entonces, creo que hay muchas cosas que es necesario debatirlas, pero no es esta sesión. Salvo las sesiones secretas, claro, y lo que tiene que ver con la seguridad de la nación. Entonces, es algo que tenemos que abordar no en esta sesión entre nosotros, sino que a lo mejor una breve explicación del Ministerio de Relaciones Exteriores basta y suficiente. Y a lo mejor no. Eso, Presidenta, y yo quisiera que la solicitud de poder abordar esto lo pudiera usted, si no hay unanimidad, poder votarla, porque de verdad, antes de ahora en la mañana, pensé en cómo iba a poder exponer esto porque es incómodo, pero el no exponerlo significa no hacer el trabajo. Ya, lo voy a poner. Por favor, diputado Undurraga, diputado Rementería, y vamos a votar, ¿ya? Porque tenemos que irnos a la sesión. Les ruego, no sigamos en una discusión en la cual no vamos a llegar a una opinión. Se vota, diputado Undurraga tiene la palabra, diputado Rementería tiene la palabra, les ruego que sean breves porque estamos media hora atrasados y después votamos y punto. Gracias. Gracias, Presidenta. A mí me parece desproporcionado invitar a la Cancillería para decir para dar una respuesta a la situación. Sin embargo, no me parece desproporcionado poder oficiar a la Cancillería para que aclare si hubo o no hubo una descoordinación al momento de la instalación del cónsul en Barcelona y si afecta o no afecta las relaciones con España, que es lo que señala el cónsul. Punto. Pero por la vía de un oficio, no por la vía de invitar a la Canciller. Eso es lo que propongo para poder resolver este impasse. Diputado de Rementería, es que vamos a terminar ahí. Muy breve. Bueno, por su intermedio, Presidenta, yo no digo que los actos no van a ser públicos, pero hay comunicaciones que son más o menos privadas y cuando se hacen públicas hay una intencionalidad en eso. Eso es lo que me refería. No es que se haya cometido un delito, en ningún caso he dicho eso. Sobre el tema, yo creo que acá hay dos peticiones que no son. La primera me parece totalmente fuera de lugar que no existen protocolos de decir por qué nombro tal persona. Es como que yo le preguntara a un diputado por qué nombra a su jefe de gabinete, si tiene un protocolo de cómo nombra a su jefe de gabinete. Tienen una discrecionalidad que no es resorte nosotros preguntarlo. Más allá de que tal vez no se estuviera cumpliendo la ley, si fuera que estuviera condenado por un delito o algo así, ahí hay una situación que podríamos tal vez preguntar cuando no se cumple, pero hay una discrecionalidad que lo hace es como que hiciéramos una comisión especial para preguntarle al presidente por qué nombró tal o cual ministro, porque no tiene sentido, es una función discrecional y es una facultad regaliana del presidente designar a quien considere pertinente, y no se ha hecho nunca en la historia de que sea un presidente preguntarle por qué nombró tal o cual ministro. Yo no lo he visto nunca que se le pregunte por qué nombró ese ministro. He visto que se hagan recomendaciones que lo saque. Y la otra es que tal vez que en esa... Podría ser que yo lo que entiendo es que hay un problema administrativo de por qué se cambiaría el consulado a Barcelona, siendo que una situación que se ha dado, y que eso es lo que le gustaría preguntar, la pertinencia de eso. Sí, ¿por qué no se le informó al cónsul, que es más un tema de formalidad, digamos, ver quién tiene la razón acá?
y creo que ahí hay dos peticiones distintas que son contrapuestas. Entonces, a mí me gustaría que llegáramos si podemos, a un consenso de que tal vez se pregunte eso, de por qué no se le preguntó al cónsul, porque en realidad lo otro me parece fuera de lugar de preguntarle al presidente por qué nombra tal o cual embajador, porque no tenemos facultades para... Pero también me parece que por una situación de un cónsul llamar a la canciller, o sea, tal vez si alguna vez viene a la canciller, que espero que venga varias veces, hablemos muchos temas con ella, tenemos muchos temas a hablar y tal vez se le podrá hacer la pregunta, pero y además no tenemos la facultad de citarla, podemos invitarla y no creo que se invitarla, y si se va a hacer tal vez un oficio donde se pregunte la situación específica, creo que eso podría corresponder, pero no la correspondencia de la idoneidad de una persona para el cargo de tal o cual, cuando es un cargo que es discrecional del presidente nombrarlo. Perdón, lo que pasa es que, por su intermedio, presidenta, disculpe que yo, porque vamos a ir a la sala y a lo mejor algunos no vuelven, quisiera saber si me autorizan a dos puntitos cortos, que son solicitudes de oficio y también de invitar a alguien del ministerio. Es que después de la sala vamos a volver, esa es la pregunta. Después, es que es un tema que me gustaría que los integrantes de la comisión lo supieran, porque es un tema que yo considero interesante. Lo sé, pero por eso pregunto. ¿Lo hago corto, rápido? ¿Ya? Súper corto, mire. Súper corto, mire. No, lo que pasa es que hay un tema. Con Tomás estuvimos en Azerbaiyán. Es un país que tiene petróleo, que tiene gas natural, que es un país que tiene muchos recursos, y nosotros en términos de intercambio comercial estamos llegando con muy pocos productos. Entonces me gustaría que viniera el director de ProChile y decirle que en el fondo nos explique qué comercio tenemos hoy día con Azerbaiyán, que creo que es mínimo, un 0,3. Sí, tenemos relaciones, sí, tenemos. Y tenemos un cónsul y el embajador de Turquía está ahí, y también tenemos un agregado comercial que está en Turquía. Pero, por ejemplo, a mí me encantaría poder llegar a Azerbaiyán con los piscos de la región de Atacama o con el aceite de oliva. Entonces me gustaría ver que viniera el director de ProChile, ver en qué estamos con Azerbaiyán y cómo podemos nosotros aportar y poder generar este vínculo. Eso es lo que quiero. Y lo segundo, lo segundo es un oficio. Me gustaría saber en qué está el acuerdo con la renovación del acuerdo con la Comunidad Europea, porque en el periodo anterior, sí, la modernización, porque creo que hay algunos reparos que se quieren hacer, y eso me gustaría saber en qué está. Esas dos cosas. Gracias, presidenta. Bueno, separamos entonces, ¿no es cierto?, respecto el oficio que se pretende enviar a la ministra de Relaciones Exteriores para que indique cuáles son los protocolos de nombramiento de embajadores o agregados culturales. Ese sería uno. Y el otro, aclarar el tema del cónsul de Barcelona, que señala en su comunicación que no fue informado de la designación del agregado cultural. Eso que él señala que podría ya. Son dos cosas distintas. Pero, presidente, la señora del Real pidió invitar a la canciller. No. Pidió invitar, pero es una solicitud que hay que votar. Se votará, pero hay que votar. No, porque si se invita a la canciller se refiere a lo que usted dice. ¿Ya? Pues se le invita con ese objeto. Hay dos cosas, perdón. Son dos. Perdón, de verdad quiero poner un poquito, en lo posible, ordenar un poquito la discusión. ¿No estaríamos discutiendo eso si es que la presidenta no nos hubiese encajonado porque no nos ha dejado avanzar? Entonces, presidenta, ponga en votación los tres temas y avancemos, eso es todo. Hay dos temas. Son dos. Es un oficio pidiendo los protocolos de nombramiento y otra es la solicitud de la Sociedad del Real en cuanto a invitar a la canciller. Porque si se aprueba... Pero si se rechaza eso, recién... Claro, si se rechazara la invitación a la canciller... No, votemos el oficio primero. El oficio, o sea, es un solo oficio, ¿no? El oficio para consultar los protocolos. Para designación de los cargos de exclusiva confianza del presidente de la República. Así es, ese es el oficio. Que son los embajadores y los agregados. Esos son los oficios. ¿Hay unanimidad para mandar el oficio? Sí. ¿Ah? ¿Hay unanimidad, presidente, para eso? No, yo ese oficio no lo... Señora Cid. Señor de Rementería. Señora de Real. Señor González. Señora Gers. Señor Jurgensen. Señor Lavé. Señor Bernales.
señor Moreira, A favor. señora Muñoz, señora Ñanco, señor Soto, señor Undurraga. 4 votos a favor, 4 votos en contra, rechazado el oficio, presidente. La invitación a la canciller. El tema puntual. Para lo mismo. Pero el tema del cónsul, no. La invitación a la canciller es solamente sobre el tema del cónsul. Sobre el El tema del cónsul, exclusivamente. Perdón, presidente, No. para que quede claro A la ver. invitación. Para que quede claro la Yo invitación. entendí que, perdón, ¿cuál es la propuesta? Preguntamos a quien se lo propuso. Diputada del Real, usted está proponiendo que invitemos a la canciller por el tema del cónsul de Barcelona y Así de la es. publicidad, o Así es. todo. No, del cónsul. Por el cónsul y la- No, no, es lo mismo, lo mismo. Lo del cónsul se motiva por el agregado, si eso está claro. Y solamente eso, no los protocolos de nombramiento de los No. embajadores. Ya. Señora Cid, ¿cómo vota usted? ¿Quieren a la canciller? Señor de Reventería. Señora del Real. Señor González. Señora Gers. Señor Jürgensen. Señor Lavé. A favor. Señor Bernales. Señor Moreira. A favor. Señora Muñoz. Señora Ñanco. Señor Soto. Señor Undurraga. 5 votos a favor, 3 votos en contra, presidente. Aprobada la solicitud de invitación. Quiero dejar en tabla que el voto en contra mío es porque yo solicitaba que la misma acción se hiciera a través de un oficio. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Yo quisiera pedir algo, que en la invitación que se haga a la canciller se especifique quiénes votaron, estuvieron en contra. Por lo menos que yo estoy en contra, quiero que se especifique. Lo pido expresamente en el oficio. Es que no- ¿Ah? no- Sí, sí, eso no hay No, una cosa rígida. la invitación no es un oficio, la invitación es invitarla a una Bueno, sesión. pero decir que se resolvió por la Comisión de Relaciones Exteriores con votos en contra. Por mayoría, puedo decir, pero no con los... O mayoría y votaron en contra tal. No es rígido No, que no es así. como se envía la invitación. Sí, son rígidas. No, hagámoslo por mayoría. Esa es la mención que puedo hacer. Ya. Eso ya en el acta, en todo caso, expresado. Pero decimos que por mayoría se acuerda invitar a la ministra a votar. Mira, había voto cumplido, se va.